Un joven sin hogar estaba parado afuera de un lujoso café mirando cómo la élite de la ciudad cenaba sin una preocupación en el mundo, pero en solo unos momentos algo estaba a punto de suceder que nadie podría haber esperado. Todo el café se quedaría en silencio, y todas las miradas se volverían hacia él. ¿Qué hizo y por qué este día cambiaría su vida para siempre? Mira hasta el final para descubrirlo. No olvides darle me gusta, suscribirte y comentar desde dónde estás viendo. Malik se apretó contra la fría valla de metal del café de élite, su estómago se retorcía de hambre, el aroma a pan caliente y carne asada llenaba el aire, empeorando aún más el dolor en su estómago. Había estado observando el café por un tiempo, ahora esperando un momento en el que un plato desatendido pudiera quedar cerca del borde de una mesa lo suficientemente cerca para que él lo agarrara y desapareciera antes de que alguien se diera cuenta. Había funcionado antes, la gente en lugares como este apenas miraba a niños como él, era solo otra sombra en el fondo, otra pieza de la ciudad que eligieron ignorar. Dentro del café zumbaba con tranquilidad, los camareros se movían con gracia entre las mesas, sus uniformes impecables, equilibrando bandejas de comidas cuidadosamente emplatadas y humeantes tazas de café. Los clientes estaban vestidos con trajes baratos y vestidos elegantes, sus risas iluminaban sus conversaciones sin esfuerzo. Pertenecían aquí él no, pero entonces algo inusual le llamó la atención. En una mesa privilegiada en el centro del patio estaba sentado Bernard Green. Incluso Malik, que apenas prestaba atención al World Beyond Survival, reconoció el nombre. Bernard era un hombre de poder, un magnate inmobiliario que había construido un imperio de la nada. Era rico, intocable, y a los 72 años, se comportaba como alguien que controlaba no solo su propio mundo, sino también el de todos los demás. Su elegante traje, gafas de montura dorada y cabello plateado cuidadosamente peinado, lo hacían parecer el tipo de hombre que nunca tuvo que luchar un día en su vida. Frente a él estaba sentada Marisa, su esposa, mucho más joven. Era hermosa de una manera que parecía casi artificial, maquillaje perfecto, cabello negro liso que brillaba bajo la luz del sol, una pulsera de diamantes que relucía cada vez que se movía. Todo a su alrededor gritaba riqueza, elegancia y control, pero mientras se desplazaba por su teléfono desinteresada en el hombre frente a ella, Malik notó algo frío en su expresión. Bernard parecía distraído, sus movimientos eran más lentos de lo esperado para un hombre de su estatura, sus dedos tamborileaban distraídamente contra la mesa de madera pulida mientras se desplazaba por su teléfono. Cuando miró a esta esposa, su mirada tenía algo de fatiga tal vez o duda. Malik no podía decirlo y luego lo vio. La mano de Marisa se deslizó en su bolso de diseñador, sus dedos se movieron con silenciosa precisión, sacó un pequeño frasco de vidrio no más grande que su pulgar, girando la tapa con el ligero movimiento de su muñeca. El movimiento fue tan suave, tan practicado, que si Malik hubiera parpadeado podría haberlo pasado por alto. Su aliento atrapado en su garganta, inclinó su mano ligeramente sobre el humeante tazón de sopa de Bernard. Un líquido claro goteó en el caldo, desapareciendo instantáneamente cuando ella lo revolvió casualmente con la cuchara de plata. A su lado, el latido del corazón de Malik golpeó contra sus costillas. Por un segundo pensó que estaba equivocado, tal vez no era nada, tal vez era solo condimento, pero luego vio que sus labios se movían, apenas un susurro, mientras se inclinaba hacia su esposo. Después de todo lo que he hecho, no arruinarás esto ahora. Un escalofrío recorrió la columna de Malik, él sabía lo que acababa de ver. Ella envenenó su comida, sus dedos se curvaron en puños, las uñas clavándose en sus palmas. Él no se suponía que estuviera aquí, este no era su problema. ¿Quién le creería? Un niño de la calle, un don nadie invisible. Pero entonces Bernard tomó la cuchara. Malik se congeló, su mente le gritó que se moviera, que mirara hacia otro lado para olvidar esto, pero su cuerpo se negó. Vio a Bernard sumergir la cuchara en la sopa, llevándola lentamente hacia su boca. El tiempo se alargó, el mundo se desdibujó, los sonidos del café desvaneciéndose en ruido blanco. Mick se apartó de la barandilla y dio un paso adelante, su corazón martilleaba. La cuchara de Bernard estaba a centímetros de sus labios. No comas eso, su voz cortó el aire como un cuchillo. Cada conversación se detuvo. Una mujer jade o con acento agudo, un tenedor golpeó contra un plato. Todo el café se giró hacia él, los ojos muy abiertos por la sorpresa. Bernard se congeló, la cuchara flotando en el aire. Su mirada se dirigió al chico que estaba parado en la cerca del patio. La cabeza de Marisa giró rápidamente, su rostro se endureció. ¿Qué acabas de decir?, exigió, su voz lo suficientemente aguda como para cortar el vidrio. El pecho de Mick se agitó, pero no se echó atrás. Lo había visto, sabía la verdad. Puso algo en tu comida, dijo, su voz temblorosa, pero lo suficientemente fuerte para que cualquiera lo escuchara. La vi, no lo comas. La reacción fue instantánea, una ola de susurros recorrió el café, las cabezas se volvieron, los ojos se lanzaron entre Bernard, Marisa y el chico harapiento que acababa de destrozar la atmósfera perfecta y pulida. Los ojos de Bernard se entrecerraron mientras miraba a su esposa Marisa. Su expresión cambió en un instante, el aplomo perfecto, el encanto elegante, todo se rompió. Se puso de pie tan rápido que su silla raspó ruidosamente contra el piso de piedra. Pequeña mentirosa, siseó, su voz goteando veneno. ¿Cómo te atreves a acusarme de algo tan vil? ¿Quién incluso te dejó entrar aquí? Las manos de Mick temblaron a sus costados, pero se mantuvo firme. No miento, dijo con voz más fuerte esta vez. Te vi. Vertiste algo en su sopa cuando no estaba mirando. Los jadeos resonaron entre la multitud.
La expresión de Bernard no cambió, pero sus dedos se apretaron alrededor de la cuchara. Sus nudillos se pusieron blancos mientras lentamente la volvía a poner en el tazón. Su voz era tranquila, pero había algo peligroso debajo de ella. ¿De qué está hablando? Marisa se rió, pero fue quebradizo. Forzado. Es una rata callejera. Escupió, probablemente buscando dinero. Bernard, no entretengas estas tonterías. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes. Mick podía sentir el peso de cada par de ojos presionándolo, pero se negó a apartar la mirada. Huélelo, dijo con voz firme. Si no me crees, solo huélelo. Bernard vaciló. La tensión en el aire era espesa, sofocante. Volvió la mirada hacia su esposa. Marisa, dijo de nuevo. Su voz esta vez fue más baja. ¿Qué está pasando? Su máscara se agrietó por primera vez. Parecía asustada. El pecho de Mick se agitaba. Sus manos todavía temblaban, pero sabía una cosa con certeza. Esto no había terminado. El café. Permaneció congelado en silencio, el peso de la acusación de Mick colgando en el aire como una espesa nube de tormenta. Los ojos se movían entre él, Bernard, y Marisa. La tensión era tan pesada que parecía que el mundo entero había dejado de respirar. Bernard no había movido su mano, todavía agarraba la cuchara, su mirada fija en su esposa Marisa. Sin embargo, fue la primera en reaccionar. Ella se enderezó, su comportamiento perfectamente pulido, apenas manteniéndose firme, mientras soltaba una risa aguda. Incrédula, en realidad lo estás escuchando, se burló volviéndose hacia Bernard. Su expresión cambió a una de incredulidad fingida. Esto es ridículo, Bernard, ¿te escuchas a ti mismo? Es solo un niño de la calle tratando de causar problemas. Los dedos de Bernard se curvaron alrededor de la cuchara, pero no dio un mordisco, en cambio la estudió con una mirada escrutadora, su mente aguda, dando vueltas a las piezas del rompecabezas. Algo en la forma en que reaccionaba no estaba bien. Marisa siempre estaba controlada, siempre serena, pero ahora había un borde nervioso en ella, un destello de algo que hizo que su estómago se apretara. Miró el tazón de sopa, frente a él su apetito se fue. Malik parado justo detrás de la cerca sintió el corazón le latía con fuerza contra las costillas. Lo había logrado. Había hablado, pero ahora estaba atrapado bajo el peso de la atención de todos. Sus manos temblaban, pero las apretó en puños, obligándose a mantenerse firme. Había visto lo que había visto, ahora no podía echarse atrás. No miento, dijo con voz más firme. La vi. Pon algo en tu sopa. Juro que un murmullo recorrió el café. Los susurros se extendieron como un reguero de pólvora. La gente intercambió miradas. Se movió en sus asientos. Algunos parecían escépticos, otros, intrigados. La tensión crecía con cada segundo que pasaba. Bernard dejó escapar un suspiro lento. Su mirada nunca dejó a su esposa, Marisa. Dijo con voz tranquila pero firme. O está diciendo la verdad o es un muy buen mentiroso. De cualquier manera, hay una manera sencilla de demostrarlo. Los hombros de Marisa se tensaron. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Su voz era demasiado suave, demasiado controlada. Bernard deslizó el tazón de sopa ligeramente hacia ella. Dale un mordisco. El silencio cayó sobre el café. Marisa, su expresión no vaciló de inmediato, pero hubo un breve destello de vacilación en sus ojos, una fracción de segundo en la que su mente calculó la mejor respuesta. Se burló, sacudiendo la cabeza. No voy a jugar a este juego, Bernard, esto está por debajo de los dos. Bernard no se movió. Si no tienes nada que ocultar, dale un mordisco. Su mandíbula se tensó, estaba atrapada y lo sabía. Si se negaba, la duda en la mente de Bernard se solidificaría. Si comía la sopa, estaría arriesgando su propia vida. Soltó una risa sin aliento, buscando su bolso como si toda la conversación no valiera la pena. No tengo que demostrarle nada a un sucio niño de la calle, espetó. Su voz era aguda y despectiva. Se volvió hacia Malik, sus ojos oscuros lo quemaban. No perteneces aquí, este no es tu mundo. ¿Crees que puedes entrar y hacer acusaciones? No eres nada. Malik se estremeció, pero se negó a dar marcha atrás. Luego de mostrarlo, respondió, cómete la sopa. La tensión ahora era insoportable, lo suficientemente espesa como para atragantarse con un camarero que se había quedado congelado en el lugar. Finalmente tomó una decisión cautelosa. Adelante, señor, dijo dirigiéndose a Bernard con cuidado. ¿Debería llamar a alguien? Bernard no respondió de inmediato, seguía observando a Marisa. Su mente trabajaba rápidamente, había pasado décadas haciendo tratos, leyendo a la gente, sabiendo cuando alguien estaba mintiendo, y ahora mismo podía ver las grietas formándose en su máscara cuidadosamente construida. Marisa de repente soltó una risa áspera. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó sacudiendo la cabeza sobre las palabras de un chico que probablemente no ha comido bien en semanas. Hizo un gesto hacia Malik con un movimiento despectivo de su mano. Esto es absurdo, está mintiendo. Bernard finalmente dejó la cuchara exhalando lentamente. Tal vez lo esté haciendo, dijo uniformemente, pero estás actuando como alguien con algo que ocultar. Las fosas nasales de Marisa se dilataron. No puedo creer que estés entreteniendo esto. Le lanzó una mirada fulminante al camarero, y luego a
La creciente multitud de personas que los miraban, esto es exactamente lo que quiere: atención, dinero, lástima, y se lo estás dando. Mick sintió una fría ola de duda invadirlo. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si Bernard elegía creerle? ¿Y si hubiera cometido un error que le costaría más de lo que podía permitirse? Bernard se reclinó en su silla frotándose la sien como si considerara el peso de la situación, y luego, sin decir otra palabra, cogió el cuenco de sopa y lo acercó a su nariz inhalando profundamente. El momento se estiró, y luego lo volvió a dejar. Su expresión ilegible. Llama a la policía, dijo. Las palabras golpearon como un trueno la cabeza de Marisa, se levantó de golpe, todo su cuerpo se puso rígido. Bernard no la miró, se giró hacia el camarero. Hazlo ahora. El camarero vaciló, y luego se giró rápidamente y se apresuró a entrar. Los murmullos en el café se hicieron más fuertes, la gente se movía mirando, susurrando. Teléfonos salían, algunos ya habían empezado a grabar. La compostura cuidadosamente construida de Marisa estaba empezando a desmoronarse, sus labios presionados en una fina línea, sus dedos agarrando el borde de la mesa. No puedes hablar en serio, siseó Bernard. Finalmente la miró a los ojos. Has estado actuando extraño durante semanas, dijo en voz baja. Debería haberlo notado antes. El pecho de Marisa subió y bajó en respiraciones rápidas. Estás cometiendo un error. Entonces, siéntate, dijo Bernard, y espera a que prueben la sopa. Sus ojos se oscurecieron, su respiración entrecortada mientras exhalaba. Bastardo, susurró en voz baja, su voz tan baja que solo él pudo escuchar. Bernard no se inmutó, se quedó allí sentado mirando mientras ella alcanzaba su bolso, sus nudillos blancos por la tensión. Malik apenas se atrevía a respirar, sus manos todavía temblaban, su pulso tronaba en sus oídos. Había hecho todo lo que podía, ahora dependía de Bernard. El café ya no era un lugar de lujo casual, se había convertido en un escenario para algo mucho más oscuro, y nadie miraba hacia otro lado. Esto no había terminado todavía. No. Mick se quedó rígido junto a la cerca del patio, su cuerpo tenso mientras observaba la escena desarrollarse. Su corazón todavía martilleaba en su pecho, pero no tenía intención de correr. Había hecho lo que podía, ahora estaba fuera de sus manos. Dentro del café, el peso de las palabras de Bernard todavía colgaba en el aire como una nube de tormenta lista para estallar. Marisa no se había movido de su lugar, pero cada centímetro de su cuerpo gritó resistencia. Sus uñas perfectamente pulidas se clavaron en el borde de la mesa, su agarre se apretó en su bolso como si fuera lo único que la mantenía atada. Su respiración se había vuelto desigual, su pecho subiendo y bajando más rápidamente que antes, pero no se había rendido todavía. No forzó una risa corta y aguda, inclinando la cabeza mientras se dirigía a Bernard, su voz mezclada con frustración controlada. Está siendo ridículo, ¿realmente vas a perder el tiempo de todos con esto por una pequeña rata callejera, haciendo acusaciones salvajes? La mandíbula de Bernard se tensó ligeramente, pero su voz permaneció firme, controlada. Sí. Todo es una tontería, entonces no tienes nada de qué preocuparte. Su mirada era afilada como una cuchilla, observando cada movimiento que hacía, cada destello de emoción que cruzaba su rostro. Marisa dejó escapar un suspiro exasperado, sacudiendo la cabeza mientras miraba alrededor del café como si buscara un aliado entre los clientes que la miraban, pero todo lo que encontró fueron ojos muy abiertos y conversaciones susurradas. El peso de su juicio presionó sobre ella, nadie iba a venir en su defensa. Volvió su atención a Malik, su expresión se oscureció. No sé cuál es tu juego, dijo en voz baja y amenazante, pero estás cometiendo un gran error. Mick apretó los puños a los costados, negándose a dar marcha atrás. Tenía la garganta seca, pero se obligó a tragar. No estoy jugando un juego, dijo. Te vi poner algo en su sopa. Bernard miró The Exchange en silencio. Su mente trabajaba rápidamente. Había pasado años leyendo. La gente sabía cuando alguien mentía, cuando estaba fanfarroneando. En ese momento, su esposa estaba atrapada y lo sabía. Cada excusa que soltaba sonaba más débil que la anterior. La cafetería se abrió de golpe cuando un camarero se apresuró a regresar. Su rostro estaba pálido. La policía está en camino, anunció. Una nueva oleada de murmullos se movió por la cafetería. Los teléfonos ya no estaban disponibles. Las cámaras apuntaban hacia la mesa, capturando cada segundo. La expresión de Marisa parpadeó por un momento. Miedo. Fue breve. Apenas estaba allí, pero Bernard lo captó. Era la primera emoción honesta que mostraba desde que se había hecho la acusación. Respiró profundamente y suavizó su expresión de nuevo a una de indignación cuidadosamente colocada. Esto es humillante, murmuró sacudiendo la cabeza. Estás haciendo el ridículo, Bernard. ¿Te das cuenta de cómo se ve esto? Bernard no respondió. En cambio, tomó el tazón de sopa nuevamente, lo levantó con cuidado hacia su nariz. El vapor traía un leve aroma a especias y hierbas, pero algo estaba mal, algo sutil, apenas perceptible, pero estaba allí. Su agarre se apretó alrededor del borde del tazón. Debería haberlo visto venir, dijo en voz baja. Marisa se calmó. ¿Qué? Bernard dejó el tazón con suavidad, sus movimientos deliberados. No la miró de inmediato, solo exhaló lentamente antes de encontrar su mirada. Has estado actuando diferente durante semanas, distante, de mal genio, y ahora esto. Su voz era tranquila, pero había un borde en ella, algo oscuro e ilegible. Dime la verdad, Marisa,
Abrió la boca y luego la cerró de nuevo, la tensión en sus hombros se hizo más pronunciada. No tengo que justificarme ante ti, espetó. ¿De verdad estás dispuesto a tirar todo a la basura porque un niño sucio dijo algunas palabras? Bernard no respondió en cambio, se volvió hacia Malik. Dijiste que la viste poner algo en la sopa, dijo descríbemelo. Malik se enderezó, agradecido por la oportunidad de prueba que no mentía era una botella pequeña dijo rápidamente líquido transparente, ella la abrió rápido como si lo hubiera hecho antes solo lo vertió, y luego lo revolvió con la cuchara como si nada hubiera pasado Bernard lo estudió por un largo momento no hubo vacilación en los ojos del chico ningún atisbo de incertidumbre Marisa se burló, ¿y tú le crees Bernard? Es un mentiroso míralo está desesperado por atención por dinero si quisiera dinero. Dijo Bernard uniformemente lo habría pedido Marisa abrió la boca para discutir, pero el sonido de las sirenas cortaron el aire ahora estaban cerca por primera vez verdadero pánico parpadeó en sus rasgos, se volvió hacia Bernard inclinándose hacia adelante bajando la voz, no hagas esto murmuró, piensa en lo que esto significará para nosotros para ti realmente quieres hacer una escena como esta quieres que los medios se apoderen de ella la expresión de Bernard permaneció ilegible quiero la verdad sus labios presionados en una fina línea sus dedos se curvaron más fuerte alrededor de su bolso sus nudillos, se pusieron blancos no puedo creer que estés haciendo esto susurró los autos de policía, se detuvieron justo más allá de la entrada del café las luces azules y rojas destellaron contra las ventanas de vidrio arrojando reflejos espeluznantes sobre las mesas, y los cubiertos dos oficiales uniformados salieron escaneando el patio antes de caminar hacia la mesa de Bernard uno de ellos. Un hombre alto con una expresión severa se acercó directamente a Bernard. Recibimos un informe sobre un posible intento de envenenamiento, dijo mirando entre la pareja sentada, y Mick, ¿alguien puede explicar qué está pasando aquí? Bernard hizo un gesto hacia el tazón frente a él. Este chico dice que mi esposa puso algo en mi sopa, dijo claramente dice que la vio hacerlo. El oficial frunció el ceño desviando su mirada hacia Marisa. Señora, ¿tiene algo que decir sobre esto? El rostro de Marisa se endureció. Esto es ridículo, dijo mi esposo está siendo manipulado por un niño de la calle que quiere atención, no hay nada malo con esa sopa, todo esto es una broma. El oficial no reaccionó a su tono, se volvió hacia Bernard. ¿Quieres que lo probemos? Las manos de Marisa se apretaron tan fuerte alrededor de su bolso que sus uñas se clavaron en el cuero. Bernard no dudó, sí dijo el oficial asintió y se agachó para tomar el arco. No la palabra salió de los labios de Marisa, antes de que pudiera detenerle estaba en silencio apenas audible sobre los susurros que los rodeaban, pero fue suficiente para hacer que la mirada de Bernard se dirigiera hacia ella lo suficiente para hacer que la oficina se detuviera por primera vez parecía acorralada, y Mick supo que acababa de cometer su mayor error hasta ahora la única palabra no quedó en el aire como un disparo el café ya había estado en silencio, pero ahora se sentía como si el mundo entero se hubiera detenido cada par de ojos fijados en Marisa la expresión de Bernard, se oscureció su agarre apretando el borde de la mesa Mick parado, justo más allá de la cerca del patio apenas respiró sabía que este era un momento todo se desenredaría Marisa, debe haberse dado cuenta también porque en el siguiente segundo trató de recuperarse forzó una risa corta y quebradiza sacudiendo la cabeza quiero decir esto es absurdo dijo rápidamente ¿realmente crees que envenenaría a mi propio marido? Eso es lo más ridículo que he oído. Nunca se volvió hacia Bernard su mirada suplicante ahora cariño tú me conoces tú sabes que yo nunca lo haría Bernard levantó una mano. Silenciándola su voz era baja controlada entonces, déjalos probar la mandíbula de Marisa, se apretó sus dedos curvados en puños apretados sobre la mesa sus nudillos blancos el oficial de policía que había alcanzado el recipiente vaciló su mirada aguda pasando de uno a otro señora dijo su tono calmado pero firme, si no hay nada que ocultar no hay razón para objetar el pecho de Marisa subía y bajaba con respiraciones agudas e irregulares, todo su cuerpo estaba tenso herida apretada como una bobina. Lista para romperse tragó saliva y por primera vez desde que comenzó toda esta confrontación parecía asustada Bernard, lo vio Malik, lo vio, y también todos los demás miran en los susurros en el café, se hicieron más fuertes los teléfonos todavía estaban levantados las cámaras grabaron cada detalle el mundo entero, estaba presenciando su desenlace en tiempo real Mick dio un paso adelante su voz más firme que antes ella sabe lo que hay en esa sopa la cabeza de Marisa se giró hacia él sus ojos ardían. Con veneno puro cállate, siseó su voz baja peligrosa no tienes idea de lo que estás hablando al oficial, no le gustó eso se enderezó cambiando su postura ligeramente señora por favor quédese sentada dijo con firmeza, y le aconsejo que coopere Bernard, se inclinó ligeramente hacia atrás en su silla observándola atentamente su rostro permaneció ilegible pero su silencio decía mucho Marisa estaba acorralada lo sabía, y luego hizo lo único que le quedaba espetó con un movimiento violento repentino empujó su silla hacia atrás las patas de metal, raspando contra el piso de piedra del patio, esto es una locura escrita su voz elevándose ahora por la frustración y la desesperación, no tengo que sentarme aquí y soportar esto es humillante uno de los oficiales inmediatamente dio un paso adelante, pero Bernard levantó una mano para ver qué haría a continuación. La mirada de Marisa se movió salvajemente buscando un escape, una salida, pero no había una, la policía estaba aquí,
La multitud estaba mirando y Bernard, su esposo, no venía a defenderla. Su respiración era aguda y errática ahora y cuando finalmente se volvió hacia Bernard, algo en su expresión se había movido. La máscara había desaparecido. El encanto cuidadosamente elaborado, la elegancia, la calidez practicada, todo lo había hecho añicos. Lo que quedó fue algo frío, algo amargo. Se suponía que debías morir, susurró. Las palabras fueron silenciosas, pero el impacto fue como un rayo. Un gas colectivo ondeó a través del café. Los oficiales se pusieron rígidos intercambiando miradas. Bernard no se movió. Mick sintió que todo su cuerpo se enfriaba. La voz de Bernard, cuando finalmente habló, era inquietantemente tranquila. ¿Qué acabas de decir? Marisa soltó una risa sin aliento, sus manos temblaban. ¿Ahora crees que quería desperdiciar mi vida? Me ocupé de un anciano, escupió su voz goteando resentimiento. Se suponía que debía heredar todo, Bernard, todo, pero tú seguiste viviendo, seguiste alargándote. ¿Tienes alguna idea de lo agotador que fue eso? Silencio, silencio absoluto. La expresión de Bernard no cambió, pero sus dedos golpearon una vez contra la mesa lento y deliberado. Así que envenenas mi sopa, dijo que no era una pregunta. Los labios de Marisa se apretaron en un fino y apretado línea. Ella sabía que no había salida ahora, la confesión ya había salido de su boca, el daño estaba hecho, pero aún así levantó la barbilla desafiante. Incluso en su caída nunca se suponía que volvieras a ver otro amanecer. Una voz aguda atravesó la espesa tensión. Eso es suficiente, dijo uno de los oficiales dando un paso adelante. Marisa Verde, estás bajo arresto por intento de asesinato. En el momento en que las palabras salieron de su boca, Marisa se movió, ella salió corriendo, fue un error en él. Segundo en que se abalanzó, los oficiales reaccionaron. Uno la agarró del brazo tirándola hacia atrás. Antes de que pudiera alejarse 2 pasos gritó, agitándose violentamente, pero otro oficial ya estaba asegurando su muñeca, esposando a su alrededor. No, ella gritó luchando, no entiendes, esto no es justo, me lo merezco. Sus palabras fueron interrumpidas cuando la obligaron a llevar los brazos detrás de su espalda manteniéndola restringida. Luchó contra ellos en cada paso del camino, pero fue inútil la pelea. Había terminado. Bernard permaneció perfectamente quieto mientras veía a su esposa siendo arrastrada. Su rostro era ilegible, pero su agarre en la mesa se había aflojado. Sus hombros, usualmente cuadrados y autoritarios, se hundieron ligeramente. Parecía cansado. Mick, todavía de pie, junto a la valla, no podía apartar la mirada. Acababa de ver a una mujer confesar un intento de asesinato, acababa de ver su verdadera naturaleza desenredarse delante de todos. Y ahora se la llevaban gritando y luchando mientras Bernard se sentaba congelado en su silla. Los gritos de Marisa se desvanecieron cuando los oficiales la llevaron hacia el coche de policía que esperaba. Te arrepentirás de esto, Bernard, te arrepentirás de esto, gritó. Me lo merecía todo, y luego se fue. El silencio se instaló en el café. Una vez más la tensión que había mantenido a toda la habitación en su control estaba empezando a liberarse, pero nadie sabía qué decir, nadie sabía cómo reaccionar. Bernard exhaló lentamente frotando su sien. Finalmente levantó la vista, su mirada se posó en Malik. Por primera vez desde que esto comenzó había algo diferente en sus ojos, no conmoción, no incredulidad, algo más cercano a la gratitud, algo más cercano a la comprensión. En el café, permanecieron en un silencio aturdido. Mucho después de que el coche de policía desapareciera por la calle, la gente se sentó congelada en sus asientos, susurros zumbando alrededor del patio como insectos atrapados. Algunos tenían sus teléfonos todavía levantados grabando el después de lo que acababa de suceder. Otros miraban a Bernard en la silla vacía frente a él, en el plato intacto de sopa que ahora llevaba el peso del intento de asesinato. La energía en el aire había cambiado, ya no era un lugar de lujo tranquilo, el café se había convertido en el escenario de una escena del crimen. Bernard no había movido sus hombros, una vez cuadrados con la confianza de un hombre que controlaba su mundo, ahora se hundió ligeramente su postura pesada. Sus dedos trazaron patrones ausentes contra la mesa de madera, como si estuviera aterrizando él mismo en la realidad de lo que acababa de suceder. Su esposa, su mucho más joven, hermosa y elegante esposa, había tratado de matarlo. Acababan de arrastrar la esposada gritando que se merecía todo lo que tenía. Las palabras todavía resonaban en su mente. Rezo. Nando en sus oídos como un fantasma que se negaba a irse. Mick estaba cerca, justo afuera de la cerca del patio. Su pulso había comenzado a disminuir, pero la adrenalina todavía estaba fresca en su sistema, dejando su cuerpo tenso, sus manos temblando ligeramente a sus costados. No estaba seguro de si debía irse. Había hecho lo que vino a hacer, había detenido un asesinato, pero ahora mientras estaba allí mirando a Bernard sintió algo inesperado. Lástima. Bernard Green era un hombre que lo tenía todo: riqueza, poder, influencia, y sin embargo ahora parecía completamente solo. Un camarero se acercó vacilante a la mesa, su voz cautelosa, como si tuviera miedo de romper el trance en el que estaba Bernard. Señor, ¿necesita algo? Bernard parpadeó una vez, y luego giró lentamente la cabeza. No, dijo después de un momento, su voz más tranquila que antes. No, estoy bien. No lo estaba. El camarero se demoró un momento, segundo, como si debatiera si decir o no más, que simplemente asintió, y se alejó dándole espacio a Bernard. El café había comenzado a volver a la vida. Los clientes susurraban entre ellos, algunos discretamente, dejando a otros quedándose para absorber el escándalo de todo, pero Bernard permaneció en su lugar inmóvil, y finalmente levantó la mirada y se encontró con los ojos de Malik. El chico se tensó automáticamente, inseguro de lo que estaba a punto de pasar. ¿Bernard estaría enojado?
¿Lo culparía por arruinar su vida por exponer a su esposa? Mick no tenía idea de lo que un hombre rico como este podría hacer, pero cuando Bernard habló su voz tenía algo que Malik no esperaba. Me salvaste la vida. Malik vaciló, no esperaba gratitud, no esperaba nada realmente, solo no podía dejar que pasara, dijo su voz más tranquila que antes. Bernard lo estudió por un largo momento, su mirada aguda, pero no cruel, había una mirada calculadora en sus ojos, pero no del tipo que hablaba de negocios o juegos de poder, no, esto era algo diferente, este era un hombre que acababa de tener su mundo trastocado, y ahora veía las cosas con nuevos ojos, hizo un gesto hacia la silla vacía, frente a él sentarse. Mick dudó de nuevo, GL alrededor, como si esperara que alguien entrara y le dijera que no pertenecía, pero nadie lo hizo. Lentamente, con cautela, avanzó entrando al café. Por primera vez se deslizó en la silla, su cuerpo rígido, inseguro de por qué estaba haciendo esto, pero había algo en el tono de Bernard, algo en la forma en que lo miraba que hizo imposible alejarse. Bernard se inclinó ligeramente hacia adelante apoyando sus manos sobre la mesa. ¿Cómo te llamas? Malik, el chico, respondió. Bernard asintió como si lo estuviera memorizando. Luego, después de una breve pausa, preguntó algo. Malik no esperaba. ¿Cuánto tiempo has estado en la calle? El primer instinto de Mick fue mentir para quitarle importancia a la pregunta, para que pareciera que estaba bien, como si esta no fuera su realidad, pero luego se dio cuenta de que no tenía sentido. Bernard no estaba preguntando por lástima, no lo estaba mirando como los otros clientes del café lo hacían, con juicio, con una mezcla de desdén e incomodidad. Bernard lo estaba mirando como alguien que realmente quería saber. Un wow. Mick finalmente admitió sus dedos agarrando el borde de la mesa. Un par de años después, Bernard exhaló por la nariz asintiendo lentamente. No presionó para obtener detalles, no hizo el tipo de preguntas que la mayoría de la gente hacía. ¿Dónde está tu familia? ¿Cómo terminaste así? ¿Qué pasó? No, Bernard simplemente absorbió la información, archivándola como si fuera todo lo que necesitaba saber. Entonces, sin romper el contacto visual, metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un elegante teléfono negro, presionó un botón llevándolo a su oído. Sí, dijo después de un momento, su voz serena pero firme. Es Bernard Gard, necesito un favor. Mick frunció el ceño ligeramente moviéndose en su asiento, no estaba seguro de lo que estaba pasando. Bernard continuó, su voz firme, autoritaria. Hay un chico aquí, su nombre es Malik, quiero que encuentres un lugar para que se quede esta noche en algún lugar seguro, no me importa cómo lo hagas, solo haz que suceda. Malik se puso rígido, su instinto activó esa sensación familiar de desconfianza subiendo en su pecho. La gente no hacía las cosas gratis, siempre había una trampa, siempre un precio. No necesito caridad, dijo su voz más aguda de lo que pretendía. Bernard bajó el teléfono ligeramente, su mirada firme. Esto no es caridad. Mick entrecerró los ojos. Entonces, ¿qué es? Bernard dejó el teléfono por un momento entrelazando sus dedos sobre la mesa. Hoy hiciste algo que la mayoría de la gente no habría hecho, dijo. Viste algo mal, y hablaste, no tenías que hacerlo, podrías haberte ido, pero no lo hiciste. Mick no respondió. Bernard inclinó la cabeza ligeramente. Cambiaste mi vida hoy. Malik hizo un gesto hacia sí mismo, tal vez pueda cambiar la tuya. Las palabras se quedaron pesadas en el aire entre ellos. Mick no sabía cómo responder, había pasado tanto tiempo sobreviviendo, tanto tiempo sin esperar nada, que la idea de que alguien genuinamente ofreciera ayuda sin esperar nada a cambio se sentía extraña, pero Bernard no lo estaba presionando, simplemente estaba poniendo la elección frente a él. Mick tragó saliva, sus dedos apretando la mesa, y por primera vez hacía mucho tiempo que sentía algo desconocido. Esperaba que el café hubiera comenzado a volver a la normalidad, o al menos a la normalidad que podía haber después de lo que acababa de suceder. Los camareros reanudaron con cautela sus tareas, llevando bandejas de comida a los clientes que ya no estaban completamente concentrados en sus comidas. Las conversaciones se reanudaron, aunque la mayoría seguían centradas en lo que acababan de presenciar, pero en la mesa de Bernard, todo seguía en calma. Malik se sentó rígido en su silla, su mente corría mientras procesaba lo que estaba sucediendo. Una parte de él todavía esperaba que Bernard cambiara de opinión para retirar repentinamente su oferta y enviarlo a su camino. La gente no ayuda a los niños como él, a menos que quieran algo. Había aprendido eso de la manera difícil. Sin embargo, Bernard permaneció tranquilo, su postura era relajada pero decidida. Levantó su teléfono de nuevo y habló en un tono que no permitía discusiones. Sí, me quedaré aquí un poco más. Que alguien me espere en mi oficina en 1 hora. Asegúrate de que sepan el nombre del chico. Mick hizo una pausa y se aseguró de que lo atendieran. Terminó la llamada y dejó el teléfono. Miró al otro lado de la mesa. Mick, con una expresión ilegible, los dedos de Mick se curvaron alrededor del borde de su silla. ¿Por qué estás haciendo esto? Su voz no era acusatoria, pero había una capa de sospecha debajo de ella, algo que no pudo reprimir del todo. Bernard lo consideró por un largo momento antes de hablar. «Porque no tenías que hacer lo que hiciste hoy», dijo simplemente. «La mayoría de la gente no lo habría hecho». Mick frunció el ceño, no estaba tratando de sacar nada de eso. Bernard asintió, como si ya hubiera sabido que esa es exactamente la razón por la que quiero ayudar. Los instintos de Moloch le gritaron que rechazara la oferta, que sacudiera la cabeza para levantarse y alejarse para regresar a las calles donde conocía las reglas, donde no dependía de nadie más que de sí mismo,
pero luego pensó en las últimas noches que había pasado afuera sobre el frío concreto debajo de él, sobre las noches en que se había ido a dormir con el estómago vacío, y pensó en lo que habría sucedido si no hubiera hablado hoy, si Bernard hubiera comido esa sopa, si nadie hubiera sabido la verdad. Soltó un suspiro lento. ¿Qué significa eso? Bernard se inclinó ligeramente hacia atrás observándolo con atención. Significa no creo que debas dormir más en las calles. Su tono era casual, pero había algo firme debajo, algo que le decía a Mick que esta no era una oferta pasajera. Significa que puedo hacer algo al respecto. Mick tragó saliva, no sabía cómo confiar en algo como esto. Cada vez que alguien había prometido ayudarlo antes venía con condiciones, pero Bernard no estaba ofreciendo dádivas, no estaba ofreciendo compasión, estaba ofreciendo algo completamente diferente, una oportunidad. Bernard lo estudió por un momento más antes de asentir levemente, como si hubiera tomado una decisión. Empujó su silla hacia atrás, poniéndose de pie. Ven conmigo. Malik dudó. Su primer instinto fue quedarse quieto para mantenerse a una distancia segura, pero algo en el tono de Bernard le dijo que esto era real, que esto no era un truco o una trampa, que tal vez, solo tal vez, esta era la oportunidad que había estado esperando. Lentamente, con cautela, se puso de pie. Bernard no dijo nada mientras comenzaba hacia la salida del café. Malik lo siguió, todavía cauteloso, todavía inseguro, pero dando cada paso con un propósito. Mientras pasaban por las otras mesas, podía sentir las miradas persistentes de los otros clientes. Algunos de ellos susurraban entre sí su curiosidad obvia, pero ninguno de ellos dijo nada, ninguno de ellos intentó detenerlo. El sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas sobre el pavimento cuando salieron. Bernard se ajustó los gemelos mirando hacia la calle. Un auto negro ya estaba esperando en la acera. Se volvió hacia Mick, su expresión seria, pero no desagradable. No tienes que decidir ahora mismo, dijo, pero si entras en ese auto las cosas cambian. El pecho de Mick se apretó. Nunca antes le habían dado una opción como esta. Toda su vida había sido dictada por circunstancias fuera de su control, pero ahora de pie aquí tenía una. Respiró profundamente, y luego dio un paso adelante. Bernard asintió una vez abriendo la puerta para él, y así todo cambió al final. Una elección valiente cambió todo. Malik arriesgó con acento agudo, todo para salvar a un extraño y a cambio su propia vida. Tomó un nuevo camino. ¿Qué habrías hecho en su lugar? Punto. Déjame sepan en los comentarios. No olviden darle me gusta, suscribirse y compartir este video con sus amigos.